Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa mañana. Y quisiera compartir con ustedes en el libro de Hebreos, capítulos 13, de los versículos del 1 al 8. La palabra dice lo siguiente: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y ahora, hermanos, les pido que inclinemos nuestros rostros para que oremos a nuestro Señor. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por un nuevo día de vida que tú nos regalas, por el privilegio de estar aquí, Señor, junto a nuestra familia, junto a nuestros hermanos, Señor, disponiéndonos a escuchar lo que tú nos tienes preparado para esta mañana y para el día de hoy, Señor. Padre amado, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestras transgresiones, por nuestras ofensas hacia ti, Señor. Límpianos de todo pecado, condúcenos, Señor, por el buen camino, y no te apartes de nuestro lado, Padre. No dejes, Señor, que nosotros nos desviemos de nuestro camino, Señor. Ni siquiera permita, Señor, que el enemigo nos quite el gozo y la alegría de estar contigo siempre y hasta el fin de nuestros tiempos, Señor. Te pedimos, Padre amado, que inclines tu oído al ruego y las peticiones, Señor, que tenemos y que hemos presentado día a día ante tu presencia, Señor, para quienes están enfermos, para quienes necesitan de un trabajo, para quienes claman a ti por salvación, Señor. Te pedimos que tú en esta mañana te goces también con nuestras alabanzas, con nuestras gratitudes, Señor, y dándote gracias, Padre, por todo lo que tú nos das el día a día, por el techo que nos cobija, la manta, Señor, que nos cubre, y por todo lo que tú provees para nuestro sustento diario, sabiendo, como dice, Señor, tu palabra, que tú no nos dejarás, no nos vas a desamparar y que estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Tenemos fe y confianza en ti, Señor. Ponemos toda nuestra gratitud ante tu presencia y te pedimos que te quedes con nosotros en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo more en nuestro corazón, Señor, en nuestro pensamiento, y que tú seas derramando bendición para tu pueblo que te ama y que te pide, Padre, que tengas misericordia, que tengas amor por nosotros, por tu pueblo, Señor, y que nos limpies de toda esta peste, Padre, y que pronto podamos salir de toda esta pandemia. Pidiéndote también, Señor, y diciéndose siempre que se haga tu voluntad y no la nuestra. Gracias, hermanos. Gracias, Señor, por todo. En el santo y glorioso nombre de tu amado Hijo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dios, tu nombre exaltaré. Qué hermosa alabanza, queridos hermanos. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. Qué
Qué hermoso, queridos hermanos, saber que tenemos un Salvador, en nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió, murió por todos nosotros para pagar por nuestros pecados. Así que cantemos fuerte, cantemos esta hermosa alabanza: Dios, tu nombre exaltaré. Dios, tu nombre exaltaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dios, tu nombre exaltaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, Dios, tu nombre exaltaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, Dios, tu nombre exaltaré. Dios, tu nombre exaltaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dios, tu nombre exaltaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, Dios, tu nombre exaltaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, Dios, tu nombre exaltaré. Dios, tu nombre exaltaré. Dios, tu nombre exaltaré. Dios, tu nombre exaltaré. Muy buenos días, queridos hermanos. Reciban un cordial saludo en esta mañana de nuestro culto dominical. Les quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro de Jueces, en el capítulo 6, versículos 12 al 15. Y dice así la palabra del Señor: Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestro Padre nos ha contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Oremos al Señor por esta palabra. Gracias por esta palabra, Señor, que nos puede ayudar en nuestro caminar cristiano. Pedimos tu bendición y una bendición especial por cada hogar que escuche tu palabra en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes encontrarán una historia bastante especial que tiene que ver con la historia del llamado de Gedeón.
Gedeón fue llamado por Dios para una tarea especial, liberar al pueblo de Israel, específicamente de la situación en que se encontraba en esos momentos Israel, especialmente atacados por los madianitas, que constantemente bajaban a quitarle la cosecha, lo que habían producido el pueblo de Israel, y por supuesto les robaban y en muchos casos también los asesinaban. Nos encontramos con un pasaje bien interesante porque justamente hoy día nos tiene que llevar a pensar algunas cosas que tienen que ver con nosotros y nuestra relación con Dios, por supuesto. Lo primero que quiero decir es que no sé si usted se ha podido mirar a un espejo. Cuando nos miramos a un espejo siempre generalmente vemos nuestros rostros para arreglarnos, para peinarnos, para pintarse en el caso de las damas, en fin. Pero también a veces después que nos vemos al espejo, tenemos que ser honestos, siempre encontramos detalles de nuestra presencia, de nuestro aspecto, y por supuesto con eso podemos llegar a conclusiones buenas y conclusiones malas. No nos podemos encontrar feos, bonitos, gordos, canosos, flacos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo general el espejo tiene la misión de mostrarnos un aspecto de nosotros que no siempre es el aspecto que el espejo puede reflejar, porque solamente él puede mostrar nuestra apariencia. Lo que se va a ver reflejado es nuestro cuerpo. Puede ser que también se reflejen también aquellos detalles de nuestro aspecto físico, independiente de lo que seamos, pero sí podemos llegar a tener incluso una opinión una vez que salimos del espejo, nos alejamos del espejo, quedarnos con la sensación de que tenemos una opinión de nosotros mismos que puede ser buena o puede ser mala, o puede ser exagerada en algunos casos también. Y por lo tanto, esto también nos hace pensar, reflexionar, porque de alguna manera la pregunta que debemos hacernos hoy día, a la luz de esta reflexión de la palabra del Señor, es cómo nos vemos nosotros constantemente delante de Dios. Hoy quisiera un poco profundizar a la luz de este pasaje algunas cosas que son importantes de la opinión que podemos tener nosotros de nuestra propia vida, pero también entender cuál es la opinión que tiene Dios de nosotros, porque es importante también conocer cuál es la opinión que tiene Dios. Efectivamente, hermanos, hay que mencionar que hay factores que afectan nuestra manera de mirarnos. Hay factores que afectan nuestra manera de mirarnos a nosotros mismos. Aquellos que trabajan en la psicología, yo no soy psicólogo, pero lo que he podido investigar, dicen que hay factores ambientales, como también hay factores que tienen que ver con la experiencia de cada persona, lo que marca, ¿cierto?, un acontecimiento en la persona misma, anécdotas, y por supuesto circunstancias tanto positivas como negativas que van a proyectar o van a de alguna forma establecer cómo nos vemos a nosotros mismos. Estos factores también pueden ser cognitivos, que tienen que ver con nuestra manera de pensar, nuestra mente, y ahí encontramos en nuestra mente, en el silencio del pensamiento, explicaciones que también pueden tener que ver con lo que pensamos de manera personal, ya sea en términos del éxito como en términos del fracaso. Cuando comenzamos a evaluarnos, ¿cierto? Y esa evaluación es una evaluación muy personal, a veces también afecta nuestra autoestima, aunque nuestra autoestima no siempre la damos a conocer a otros, la llevamos ahí en nuestro corazón, en nuestra mente, y puede eso también afectarnos nuestra manera de pensar. Pero también los fracasos marcan, los triunfos marcan, o los errores que cometemos en nuestra vida diaria, marcan inmediatamente de la manera en que nosotros nos miramos y nos observamos para decir si lo que somos personas que nos miramos con, de alguna manera, desde el sentimiento de dolor, ¿cierto? O desde un sentimiento de alegría.
podemos pasar por momentos tan difíciles en nuestra vida que es muy probable que a veces nos sintamos como personas que no tenemos valor, personas que sinceramente no tenemos un reconocimiento, una valoración también en términos familiares, sociales, etc. Pero podemos considerar a la luz de estos factores, tanto ambientales, cognitivos, como también los fracasos, los éxitos, las victorias, las derrotas, el dolor, la angustia, es como también vamos a entender qué somos y cómo nos hemos valorado en términos de nuestra personalidad y de nuestra persona misma. Por lo tanto, estos factores también condicionan positivamente o negativamente lo que podemos llegar a pensar de nosotros. La historia que hoy día estamos leyendo es la historia de un hombre que está trabajando ahí en un lugar donde están siendo realmente agobiados por los pueblos madianitas que están quitándole el alimento. Es un personaje que está viviendo junto a su propio pueblo una angustia tal que, por supuesto, está centrada su mirada en el dolor, está centrada su mirada en la angustia que está experimentando. Por eso cuando el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, Gedeón respondió en el versículo 13, dice: Señor, pero ¿cómo si tú estás con nosotros? ¿Por qué no están pasando estas cosas que estamos viviendo? ¿Por qué estamos siendo atacados constantemente? ¿Y por qué estamos recibiendo desde otro lado un ataque que provoca que nosotros tengamos que arrancar hasta las cuevas de los montes para poder ocultarnos y solo bajamos para, por supuesto, trabajar la cosecha? Ese es de alguna manera el lamento de Gedeón frente a Dios. Este lamento, hermanos queridos, que es muy propio del ser humano, no hay por qué no tenerlo. Y es más, no solamente el lamento, sino que Gedeón le dice en el versículo 13: ¿y dónde está el Dios de nuestras maravillas que nos contaron nuestros padres, aquellos que nos contaron las grandes historias que hizo Dios, las grandes proezas que hizo Dios? ¿Dónde están ahora esas proezas que no las vemos en el tiempo presente? Dice Gedeón, porque ellos escucharon constantemente la historia de sus padres, cómo Dios los había sacado de Egipto y cómo Dios lo había acompañado. Pero ahora Gedeón siente que está siendo desamparado y que Dios los ha entregado en las manos de los madianitas. Eso dice el versículo 13. Entonces, de alguna manera nos encontramos acá con un relato donde efectivamente encontramos a un hombre que está sufriendo, a un hombre que se siente abandonado por Dios, pero a un hombre que no ha sido capaz en medio de ese momento histórico ver su propia experiencia como una oportunidad para poder sacar al pueblo adelante. Es más, él considera que no tiene los elementos necesarios para poder ayudar a Israel en términos de salvarlo de estos ataques de los madianitas. En el versículo 2, si ustedes revisan el versículo 2, y cuando menciona el versículo 2 que el pueblo estaba siendo hostigado y era rodeado continuamente por los que arrancaban hacia los montes, dice el versículo 2, donde hicieron cuevas, cavernas. Entonces ahí en ese lugar se ocultaban y de alguna manera se protegían del asedio de los madianitas. Este pueblo que atacaba a Israel, en el versículo 3, le impedía a Israel alimentarse. Si ustedes buscan en su Biblia el versículo 3, dice que Israel sembraba, por supuesto, y todo lo que había sembrado venían los madianitas y los madianitas se lo robaban, se lo quitaban de entre las manos. Por lo tanto, no solamente le robaban lo que sembraban, los alimentos, sino que robaban sus frutos y sus animales. Y esto es muy interesante porque la realidad y el contexto en que se encuentra Gedeón es un contexto de adversidad, un contexto de dolor, un contexto donde pareciera que Dios no está presente y por supuesto ahí él siente que Dios los tiene abandonado. El versículo 6 muestra lo empobrecido que estaban ellos a raíz de lo que estaban
viviendo. No solo estaban empobrecidos, sino que el versículo 6 nos dice que estaban deprimidos y se preocupaban por lo que estaban viviendo, y evidentemente esto traía dolor. La desesperación de la nación los lleva a buscar a Dios, clamaron a Él y Jehová se hace presente. Y esto es muy interesante. Jehová nunca dejó de estar presente. Están viviendo un tiempo difícil, pero Jehová se hace presente, según lo que podemos ver en el relato, se hace presente para dialogar con un hombre que está en medio del conflicto, en medio de la angustia, y este hombre, que se llama Gedeón, se encuentra realizando labores de agricultor. Está sacudiendo el trigo en un lagar. Por lo general, como todos sabemos, esto se hacía en lugares de espacios abiertos, con el propósito después de limpiar y de hacer todo el trabajo, guardarlo rápidamente para que no le fuera robado por los madianitas. Gedeón es el que experimenta la visita de Dios a su vida en el versículo 12. Es el que experimenta la presencia del ángel de Jehová. El ángel de Jehová es algo muy importante que tenemos en el Antiguo Testamento, donde los relatos de los escritores hacen mención. Es la visita de Dios como una teofanía, que es una aparición visible de la deidad, y en este caso de Jehová. Esta teofanía o estas manifestaciones visibles de Dios usualmente están restringidas al Antiguo Testamento. Dios se ha aparecido en sueños, en Génesis, en visiones, a través de ángeles, a Abraham y a otros personajes de la Biblia, por supuesto para mostrarles su voluntad y para también llamarlos a cumplir un propósito dentro de los planes que Dios tiene. Tales características, algunos eruditos han dicho que estas características, por supuesto, llevan a las personas a reconocer que este Dios que se aparece de distintas maneras debe ser reconocido, primero, y debe ser adorado. Por lo tanto, cuando el ángel de Jehová aparece, ¿cierto?, en presencia, en la historia, en el relato de las historias que aparecen en la Escritura, es para demostrar la cercanía que este Dios tiene, pero también mostrar el propósito de Dios para las personas con las cuales se relaciona. Entonces se le aparece Dios para hablar con Gedeón, como todo buen judío, por supuesto, él entiende que está hablando con una deidad, está hablando con su Dios. Y de esto que pasa en el capítulo 6, completo, es un capítulo muy lindo para leerlo, en la historia de los jueces, de esto que observamos en el capítulo 6, me gustaría decir tres cosas a mí que son fundamentales para entender lo que tiene que ver cómo nos vemos y cómo nos ve Dios. Por supuesto que en términos de la palabra de Dios, el sermón tiene un significado importante para mí hoy día, porque si, de alguna manera a veces hemos dejado de mirarnos adecuadamente para vernos con una mirada muy egoísta, incluso con una autoestima que a veces puede llevarnos a excesos, pero también puede llevarnos a momentos muy dolorosos. Por eso el nombre de este sermón tiene cómo nos ve Dios y cómo nos vemos nosotros hoy día. Cómo nos ve Dios y cómo nos vemos nosotros hoy día. Entonces, lo primero que tiene que ver con el relato del capítulo 6 que hemos leído, el relato nos dice que el ángel de Jehová reconoce en Gedeón algunas virtudes que son fundamental tenerlas en cuenta. La primera virtud que dice es que el ángel le dice a Gedeón que era un varón esforzado y valiente. No que era flaco, ni que era gordo, ni que era rubio, ni que era negro, no. No tiene que ver con su aspecto físico, ni tampoco con su poder económico, ni con el lugar que ocupa en la sociedad. No, Dios reconoce en Gedeón que es un varón esforzado y valiente. Cuando Dios reconoce esto, nosotros nos damos cuenta que para Dios las cosas más importantes no tienen que ver
con las cosas del exterior, ni las cosas que tenemos, ni las posesiones que hemos adquirido. No tiene que ver con lo que quizás lo que vemos generalmente, lo que nuestros ojos ven, a veces tiene una valoración tan humana, tan carnal incluso a veces, pero tiene que ser cambiado y transformado para poder entender cómo nos ve Dios. Y acá Gedeón es visto así. Dios reconoce como varón esforzado y valiente. Este varón esforzado y valiente es un hombre que, por supuesto, es reconocido por su trabajo en medio de la crisis de los madianitas, de los que atacan constantemente a Israel para empobrecerlos. Está ahí, esforzado, trabajando, valiente, porque tiene que bajar a hacer su trabajo de limpieza del trigo, y por lo tanto es reconocido de esta manera. Pero yo quiero plantearle la pregunta: ¿a cuántos de nosotros nos gustaría saber la opinión de Dios? Porque fíjese que es interesante cuando Dios habla, cuando Jesús se bautiza, está la presencia del Espíritu y la palabra de Dios cuando dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Esa es la opinión que tiene Dios de su Hijo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos saber hoy día qué opina Dios de mi vida, de lo que estamos nosotros hoy día experimentando? En la Escritura, en la palabra del Señor, nos encontramos en varios pasajes de la Escritura con algunas opiniones de Dios respecto a algunos hombres que son llamados por Dios. Por ejemplo, en el caso de Moisés, en el libro de Números, capítulo 12, versículo 7, dice esto: pero esto no ocurra así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él, Moisés, es mi hombre de confianza. Números capítulo 12, versículo 8. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas, sin cosas ocultas, cara a cara. Esa es la opinión que tiene Dios de Moisés, un hombre confiable. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 8, dice: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volviendo a preguntarle al Señor: no hay en la tierra, dice, nadie como él, mi siervo Job. No hay en la tierra nadie como él. Él es un hombre recto e intachable que honra y vive apartado del mal. Eso es lo primero. Dios tiene una opinión de nosotros. Dios tiene una opinión de nosotros que muchas veces es contraria a la opinión que podemos tener nosotros, de nosotros mismos. Por ejemplo, el que se exalta, dice, será humillado. Y el que se humilla, dice, será exaltado. Por lo tanto, cuando nosotros nos colocamos en la posición incorrecta, la palabra de Dios nos colocará en el lugar correcto. Nadie puede añadir a su estatura un codo más, un centímetro más. Todo lo contrario, nosotros tenemos una manera, una forma, tenemos una característica, una personalidad, y esa personalidad y esa característica es valorada por Dios. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que Dios tiene una opinión de nosotros, como la tiene de Gedeón, varón esforzado y valiente. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver cómo nos observamos nosotros, porque ahí está el tema de esta tensión. Fíjese que cuando Gedeón escucha la voz de Dios por medio del ángel, él tiene una opinión distinta a la de Dios con respecto a su persona. Si Dios reconoce en él que es esforzado y valiente, él no está tan feliz con esa opinión. Él piensa lo contrario. Gedeón está centrado tanto en su aflicción, tanto en su dolor, que está aprovechando la oportunidad para quejarse, reclamarle a Dios por lo que está pasando, que es muy propio de nosotros los seres humanos, y hay que hacerlo. Tenemos que decirle al Señor lo que sentimos, porque es bueno hablar con Dios cuando hay cosas que tenemos que llorar y comunicarle. Pero también Gedeón ignora que quien está hablando con él es Dios. En el versículo 18 del capítulo 6, en el versículo 18, si usted busca en su Biblia, encontrará algunas cosas interesantes de lo que Dios está diciendo. Verso 18, incluso cuando le reclama que en el pasado Dios había hecho milagros, pero que ahora, cuando ellos están sufriendo, Dios no está haciendo los milagros.
Es una reacción que es totalmente comprensible, como en el pasado Dios hace milagros y hoy día no. Es lo que nos podríamos incluso estar preguntando nosotros en este tiempo. Sin embargo, tenemos que recordar que de alguna forma Dios está presente. No es que no esté presente, está hablando con Gedeón. Gedeón aún no alcanza a percibir que Dios ha descendido para ayudar al pueblo. Lo que pasa es que ahora, para ayudar al pueblo, tiene que elegir a alguien que cumpla la tarea. Y elegir a alguien significa escoger a alguien que desarrolle una misión, desarrolle la labor de defender a Israel. De defender a Israel. Por eso la queja del Gedeón cuando le dice, ¿dónde estabas tú cuando los madianitas nos atacaban? Esa es un poco la queja. Pero Dios está más interesado en decirle a Gedeón, Gedeón, yo estoy buscando a alguien que me ayude para poder desarrollar esta misión y salve a Israel. Y eso lo encontramos en el verso 17, que Gedeón no percibe que Dios está a su lado y que no cree que este Dios puede salvarlos de lo que están viviendo. Porque tal como dice Jueces capítulo 6, versículo 17, él le dice, y él respondió, si he hallado gracia ante tus ojos, dice Gedeón, dame por favor una señal de que eres tú el que está hablando conmigo. O sea, Gedeón no está viendo porque está encerrado en su aflicción, está encerrado en su dolor, está encerrado en su depresión. Él está tan angustiado que no está viendo que Dios está hablando con él. Y si necesita una prueba, si tú eres el que está hablando conmigo, versículo 17, muéstramelo, haz algo para poder yo creer. Y una cosa es buena, importante remarcar en este encuentro, que en el versículo 2 lo dice, que cuando se aparece el ángel, este ángel que le explica, ¿cierto?, a Gedeón que es un hombre forzado y valiente, Dios lo está mirando ahora con una mirada importante. Lo está colocando en un camino hacia su misión para decirle, Gedeón, yo sé lo que estás sufriendo, yo sé lo que estás pasando, yo sé que están viviendo momentos difíciles, yo sé que hay un pueblo que lo está atacando y yo quiero ayudarlos. Quiero ayudarlos a tal punto que necesito a alguien que me ayude para que pueda vencer la fuerza, y el que he elegido eres tú. Ese hombre esforzado y valiente que Dios veía, o sea, cualidades que Dios veía en Gedeón. Entonces aquí viene una cosa que es importante para nosotros en el segundo punto. La descripción que encontramos de Dios respecto a Gedeón no es la expresión de la búsqueda de un superhéroe. Dios no está buscando un soldado. Mire, esto es muy interesante. Dios no está buscando un soldado que maneje la espada o que maneje todos los elementos para levantar un ejército, todas las características de un guerrero apasionado que defiende al pueblo de Israel. Porque si estuviera buscando un superhéroe, no buscaría un agricultor que sea esforzado y valiente. Buscaría otro tipo y otro perfil de persona. Sin embargo, Dios está buscando demostrar a través de esta lección que el tema de la victoria de Gedeón y de Israel no puede estar puesta en las fuerzas humanas, sino en lo que Dios, en lo que el Señor, ese Señor que habla con Gedeón, va a hacer en la vida de un pueblo. Porque a veces, hermanos, nosotros tenemos que recordar que cuando hablamos de la obra del Señor y del trabajo para el Señor, no es con espada ni con ejército, sino es con su espíritu, dice el Señor. Si uno lee la historia de Gedeón, evidentemente Gedeón tiene que hacer cosas absurdas, que son ilógicas, que son inapropiadas para la vida de un soldado. Tiene que hacer una serie de cosas para poder cumplir el propósito de Dios, porque no son en las fuerzas del hombre, no son en el ejército humano, sino que es en el poder del Señor, el poder del Señor. Por eso esto es importante remarcarlo, hermanos queridos. Este Gedeón, aparte de ser el menor de su casa, de una familia que estaba empobrecida, este hombre siente que no es la persona indicada para cumplir la misión de Dios, porque se está mirando a sí mismo. Y lo que está mirando a sí mismo
son las cosas negativas que podemos mirar en nuestras vidas. Sin embargo, para Dios es suficiente que Él solamente sea un varón esforzado y valiente. Y como un varón esforzado y valiente puede cumplir el propósito de Dios. En este sentido, hermanos queridos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Cuando decimos que 2 más 2 son 4, para nosotros son 4. Pero cuando decimos que para Dios 2 más 2 son 4, podemos equivocarnos. Porque para Dios puede ser mucho más que 4. Porque Dios tiene cosas extraordinarias que puede hacer en nuestra vida. Por lo tanto, la opinión que podamos tener nosotros y decirle, Señor, yo no puedo hacer esta tarea, porque podemos tener una opinión de nosotros mismos equivocada, para Dios es suficiente lo que Él ve en nosotros. Y no está buscando un superhéroe, ni una persona perfecta, no está buscando a alguien que tenga ciertos requisitos y estándar de un evangélico perfecto, de estos evangélicos que hemos construido, ¿cierto?, a través de la religiosidad y a través de la tradición, colocando un cristianismo que no existe en la Biblia, porque aquí hay hombres que están sujetos a pasiones y están sujetos también a errores como todos nosotros. Es probable que nosotros a veces queramos alcanzar un estándar de cristianismo, ser tan perfectos para que Dios nos use, que estamos parados, paralizados, esperando que Dios nos llame a servir, cuando Dios solamente ve en nosotros que somos esforzados y valientes, y Él nos quiere usar para extender su reino aquí en la tierra. Es muy interesante lo que Dios le dice a Gedeón. O sea, es como que está derribando el estándar del luchador de la época. No es un soldado, es un agricultor. Por lo tanto, este agricultor tiene que entender que no son con sus herramientas personales o con sus aptitudes personales, sino es que con el poder de Dios. Y para el poder de Dios es suficiente que Él sea un hombre forzado y valiente. No es solamente que este hombre tenga que mostrarle a Dios sus pergaminos. Esto soy yo, esto he alcanzado yo, esto he logrado yo. No, Dios lo ha escogido a Gedeón para hacer para cumplir una misión, para salvar a Israel, y eso es suficiente, por más que él considere que es un hombre pequeño, el hijo menor de su casa y un hombre pobre. Él no puede mirar con los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no miramos con los ojos de Dios, nos vemos a nosotros mismos y podemos equivocarnos. Dios nos mira de una manera distinta, porque cuando Dios tiene un plan y quiere llevarlo a cabo para podernos enseñar, lo va a llevar a cabo aunque nosotros no queramos y aunque nosotros nos sintamos muy poca cosa. En tercer lugar, tiene que ver con lo que observamos en el versículo 15. Busque su Biblia el versículo 15. Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Es una pregunta que surge de su autoestima. No tengo nada para ofrecer. Eso es lo tercero que quiero mencionar. Podemos cometer el error de creer que no tenemos nada que ofrecerle a Dios, que no tenemos ningún atributo para hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. Cuando pensamos así, hermanos, nos paralizamos. Cuando pensamos así, nos estancamos y no queremos crecer, no queremos estudiar la palabra, no queremos servir a otros, porque pensamos que no tenemos nada que ofrecerle al Señor, porque no estamos mirando con ojos humanos y Dios está mirando de manera distinta. Recordemos las palabras del profeta Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque Dios tiene una forma distinta de pensar. La familia de Gedeón era pobre, eran el hermano menor de la casa. ¿Cómo podría elegir Dios al hermano menor de la casa? No es el primogénito, el principal. ¿Cómo podría elegir un hombre agricultor si para ese tipo de trabajo se necesita tener un guerrero, un soldado, uno que maneje bien el escudo y uno que maneje bien la espada? Sin embargo, la descripción de Dios enfatiza claramente que para Él es muy importante no buscar entre el pueblo un superhéroe, sino a alguien que esté dispuesto
y que tenga las características que para Dios son importantes. Esforzado y valiente, que trabaja en el lagar, que no está flojeando. Dios no llama a flojos, Dios llama a personas que estén haciendo algo. En este caso, hermanos queridos, es muy importante entender que nuestra autoestima nos puede llevar a esto. ¿Cómo yo salvaré a Israel? Y en este tiempo podríamos decir, Señor, ¿cómo yo voy a servir en esto y en esto otro si no tengo las condiciones? Y si me falta preparación, bueno, no, si nos falta preparación, nos preparamos. Si nos falta entrenamiento, entrenaremos. Pero a lo mejor podemos mirar como Gedeón lo poco que somos y decir, no tengo mucho para ofrecerle al Señor. No tengo nada que ofrecer, Señor. ¿Cómo te fijas en mí? ¿Qué atributo tengo yo para poder servir en tu reino? Sin embargo, hermanos, tenemos que reconocer que Dios nos está mirando de una manera distinta. Existe una persona en México que se llama Paco Palafox. Paco Palafox escribió la siguiente oración y quiero que la escuchen muy bien. Dios me aceptó teniendo todas las razones para rechazarme. Y esto es muy importante, queridos hermanos. Efectivamente podemos mirarnos a nosotros mismos y encontrar que no tenemos nada para ofrecer. Nada para ofrecer. Pero recuerden ustedes lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y partimos de esa base. Somos hijos de Dios. Si nos miramos excesivamente y nos creemos superiores a los demás, Dios nos va a colocar en nuestro lugar. Pero si nos miramos de la peor manera, Dios vendrá y nos dirá que lo que tenemos le sirve, lo que tenemos en nuestra mano le sirve para poder servir y trabajar en su reino. Es interesante esto, hermano, esta oración. Dios me aceptó teniendo todas las razones para rechazarme. Quiero concluir con algunas cosas al finalizar. Primero, Dios tiene una opinión de cada uno de nosotros que no pasa y no está sujeta a nuestros títulos, posición económica, no está sujeta a lo que hemos logrado tantos años en el Evangelio, ni nuestros carteles, sino que está sujeta al corazón de Dios, a la palabra de Dios. Dios es el que determina cómo nos mira. Por eso esa opinión de Dios es importante y necesitamos nosotros entenderlo. Nosotros no podemos hacer nada para convencer a Dios que nos ame más. Tal como decía un amigo mío, Alejandro Barrera, un hermano de Coronel, él decía, Dios nos ama porque nos ama. No podemos agregar nada más a eso. Dios ha decidido amarnos y como lo dice Palafox, dice, Dios nos aceptó teniendo todas las razones para rechazarnos. Por lo tanto, la opinión del Señor es mucho más importante a veces que la opinión que podamos tener nosotros en nosotros mismos. Dios te mira con otros ojos, hermanos. Dios te ha elegido y te ha escogido a ti para poder servir en su reino, más allá si tenemos todas las cualidades, porque esto no es con espada ni con ejército, sino con su espíritu. Mire la opinión que tiene Dios de Job, capítulo 34, versículo 19. Él no hace distinción de los príncipes, ni favorece al rico ante el pobre, pues todos son obra de sus manos. Todos somos obra de Dios, creación del Señor, y Dios tendrá siempre una opinión de nosotros distinta, aunque nosotros nos menospreciemos. El Salmo 8, verso 3 dice, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que a él lo visites? Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y de honra. Le has hecho señorearse sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. Esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha puesto a nosotros en un lugar especial porque somos sus hijos, por la sangre de Cristo. No porque lo merezcamos, sino porque Dios, teniendo todas las posibilidades de rechazarnos, ha decidido aceptarnos como su hijo.
En segundo lugar, mientras Dios nos mira a nosotros con amor, con ese amor tan perfecto de Dios, nosotros queremos mirarnos de una manera contraria. A veces no nos amamos. Gedeón escuchó que Dios lo había encontrado valiente y esforzado, pero él se creía una persona insuficiente, pobre, menor, que no tenía ni siquiera las capacidades para salvar y liberar a Israel. Gedeón caminaba hacia el lado contrario de Dios. Dios quería llevarlo para que salvara a Israel y él decía: yo no tengo ninguna condición para hacer lo que Dios me está pidiendo. Cuando nos despreciamos a nosotros mismos, hermanos queridos, estamos atentando también con una verdad del Evangelio. Debemos amarnos a nosotros mismos, porque amándonos a nosotros mismos podemos amar también a nuestro prójimo. Podemos amar a aquellos que necesitan de nosotros. Podemos llegar a ser piedra de tropiezo para otros cuando nosotros mismos nos despreciamos. Dios quiere bendecir a una persona a través nuestro, pero nosotros, como no queremos valorarnos, no hacemos lo que Dios nos pide. A lo mejor podemos llegar a impedir que la bendición llegue a una persona, simplemente porque a veces nuestra autoestima o nuestro corazón está lleno de dolor, de angustia, de rabia, de ira, de raíces de amargura. Podemos cometer el error de mirarnos a nosotros mismos y decir: no sirvo para nada. Pero Dios nos está diciendo que sí. Él tiene un plan para ti y para mí, perfecto, para caminar hacia su voluntad. Y va a cumplir su voluntad. En el caso de Gedeón era salvar a Israel. En el caso nuestro es sembrar la palabra, es bendecir a otras personas, caminar hacia el camino que Dios quiere que caminemos. Como iglesia de Reñaca y como miembro de cada uno de nosotros de la iglesia, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque cuando cambiamos nuestra manera de pensar, entenderemos que Dios nos quiere para algo, más allá de nuestras imperfecciones, más allá de nuestras propias maneras de mirarnos. ¿Nos encontramos pequeños? Sí, puede ser, pero Dios nos está dando la oportunidad de capacitarnos, de estudiar la palabra. ¿Para qué? Para que podamos ser de bendición. Pero cuando llevemos el mensaje, nunca tenemos que olvidar que no somos nosotros los que hacemos la obra, sino el Señor. Y podemos creer que no tenemos nada que ofrecer, pero el Señor sí está encontrando en nosotros algo para poder bendecir la vida de una persona. Por eso hay que cambiar la manera de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Miren lo que dice Romano. Cambien su manera de pensar. No se conformen a los pensamientos de este tiempo. Este tiempo seguramente nos dirá que no servimos para nada. Dios nos está diciendo lo contrario. Si cambiamos nuestra manera de pensar, dice Romanos capítulo 12, versículo 2, esta manera de pensar hará un cambio tal que entenderemos la voluntad de Dios. Es decir, entenderemos qué es lo que es lo bueno, qué es lo que es lo grato y qué es lo que es perfecto y agradable al Señor. Porque estaremos dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar. Dios, hermanos queridos, nos usará en medio de nuestros problemas. Usted está en problemas como Gedeón, está siendo perseguido como Gedeón, está siendo empobrecido como Gedeón, está viviendo tiempos difíciles como Gedeón, familiar, laboral, espiritualmente. Dios aún lo quiere usar, tal como usted quiso usar a Gedeón. Y por último, nunca olvidemos, hermanos queridos, nunca olvidemos que Dios es tan amoroso, es un Dios lleno de amor, que está dispuesto a cambiar no solamente nuestra forma de pensar, sino que a cambiar aquellas cosas que son las carencias que tenemos como ser humano para darnos también habilidades, dones que son parte del propósito de Dios. Esto de ser esforzado y valiente en Gedeón era suficiente. Lo que Dios te está mirando en tu vida hoy día puede ser suficiente, pero lo que va a colocar Dios por medio de su Espíritu en tu vida, eso solo es una tarea de Dios. Si Dios necesita darte la capacidad para entender la Escritura, Él te dará la capacidad. Si Dios quiere darte las herramientas para que hables del Evangelio con otro, Él te dará la capacidad. Porque en su gran amor, quien nos capacita para la obra,
de la extensión del reino de Dios y liberar, en este caso era Israel, pero liberar a otras personas para que puedan conocer a Jesucristo, es solo el Señor. Es solo el Señor. Y nunca podremos hacerlo nosotros con nuestras fuerzas. Hermanos queridos, nunca olvidemos lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. O en tiempos de pandemia, Dios te quiere usar más allá de lo que estamos viviendo y más allá de nuestra propia opinión. Dios quiere capacitarte, Dios quiere prepararte, Dios quiere impulsarte. No mires tu condición, si eres perfecto o no eres perfecto, si tienes habilidades o no tienes habilidades, porque todo lo colocará Dios en su momento debido. Pero preparémonos en la palabra, atentos para que cuando Dios hable, lo que Dios va a hacer, Él nos capacite. Solo tenemos que ser esforzados y valientes y estar dispuestos para que cuando Dios nos diga, ahora vayan y hagan discípulos, caminemos hacia la voluntad de Dios. Termino con esta frase, esta oración. Dios te aceptó teniendo todas las razones para rechazarte. Teniendo todas las razones para rechazarte. Él te acepta tal cual eres. Y aun cuando somos imperfectos, tenemos errores, Dios te quiere usar para la obra y la extensión del reino de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga en este día domingo que hemos compartido la palabra. Oremos al Señor. Señor, que nada nos detenga, nuestra manera de pensar cámbiala, que no nos detenga en medio de lo que estamos haciendo, aquellas cosas que parece que son malas. Señor, todo lo contrario, por favor, úsanos a pesar de lo imperfecto que somos, a pesar de lo imperfecto que somos. Te damos gracias por aceptarnos, aun cuando tenías todas, Señor, todas las razones para rechazarnos. Tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un himno muy hermoso, queridos hermanos, que se llama Cuando estés cansado y abatido. Parte de sus letras dice: dilo a Cristo, mira a Cristo, sigue a Cristo y fía en Cristo. Y además dice que Él es nuestro amigo fiel. Queridos hermanos, cantemos este hermoso himno que se llama Cuando estés cansado y abatido. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, mira tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Si acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, sigue tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor.
Confía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, fía tan solo en Él. Damos gracias al Señor por la palabra que recibimos hoy y también queremos dar gracias a cada uno de los hermanos de los diferentes ministerios que durante la semana trabajaron o de alguna manera aportaron para poder llevar este culto de adoración online a sus hogares a la espera de cuando podamos volver aquí a nuestro amado templo. Como consejo ministerial queremos enviarle un gran abrazo a la distancia y queremos pedirle que sigan orando por nosotros y que sigan orando por nuestra iglesia para que nuestra iglesia siga avanzando. Dentro de las diferentes actividades que estamos desarrollando y que vamos a desarrollar en las próximas semanas, tenemos para este jueves, en un par de días más, para este jueves 23, tenemos una jornada de oración misionera. Una jornada de oración por los diferentes misioneros que están trabajando en nuestro país y en el mundo. Este jueves 23 a las 19:30 horas los esperamos. Como todas nuestras actividades se va a desarrollar a través de Zoom, vamos a tener un lindo momento de oración, de alabanza también, y le vamos a enviar el link para poder acceder a esta reunión el día jueves 23. Se lo vamos a enviar a través de WhatsApp o a través de correo electrónico para que estén atentos y puedan ingresar y tener este lindo momento de oración misionera. También dentro de las actividades que se siguen desarrollando en nuestra iglesia, tenemos este viernes 24 nuestra reunión de varones, como cada 2 semanas se realiza. Es un lindo momento en que los varones pueden seguir analizando y estudiando la palabra de Dios con un cafecito en la mano. Así que les pedimos que sigan orando por eso y los varones que estén atentos para que ninguno falte, para que puedan ser un gran grupo como lo hacían antes, que se juntaban acá en el templo, ahora lo pueden hacer virtualmente. También esta semana, el día sábado, las damas se vuelven a juntar. Este sábado 25 vuelven a tener su reunión de damas, un lindo momento para que estén también atentas, no se olviden de ese día y puedan juntarse y pasar un lindo momento en el Señor. La próxima semana siguiente dijimos este jueves 23, la primera reunión de oración. El próximo jueves 30 tenemos un momento de oración y testimonio. Un momento de oración especial por nuestra iglesia. Así como también en otras ocasiones lo podíamos hacer en nuestro templo, ahora lo vamos a hacer de manera virtual, donde vamos a poder también tener momentos de alabanza, momentos de adoración a nuestro Dios, momentos de oración y también momentos de testimonio. Este jueves 30 de julio a las 19:30 horas. También los invito, hermanos, a que no olviden las diferentes actividades que se desarrollan normalmente en nuestra iglesia, como el Ministerio de Oración para Damas. El Ministerio de Oración que se da los días jueves en la mañana, para que no se olviden, para que las damas que en otro momento, cuando podíamos juntarnos, tenían problemas porque quizás no podían venir a esa hora, quizás porque era muy lejos, ahora tienen la oportunidad, si es que el horario de su trabajo se los permite, pueden estar en esta reunión del Ministerio de Oración, que es tan importante para el avance de nuestra iglesia, para dedicarle este tiempo especial solamente a la adoración. También, hermanos, me gustaría recordarles, muchos de ustedes recuerdan este sobrecito amarillo, que el año pasado hicimos un compromiso, hicimos una promesa de fe, de que por fe íbamos a entregar un monto a los misioneros mes a mes para su sustento en el campo misionero. Yo sé que pueden estar pasando por diferentes situaciones, pero los insto, hermanos, a que dentro de lo posible cada uno pueda aportar a los misioneros independiente del monto comprometido. Sabemos que cada uno hizo un monto de compromiso distinto, pero por muy pequeño que sea, ayuda a cada uno de estos misioneros que está trabajando en el campo, que está viviendo cosas parecidas a nosotros, que está en otro país, pero también está viviendo esto de la pandemia, pero lejos de su tierra, lejos de su país, lejos de sus iglesias, de la iglesia que los enviaron a este trabajo misionero. También estamos contentos como consejo ministerial porque este semestre la academia bíblica ya comienza a terminar.
Ya varios de los cursos han terminado, pero estamos preparando lo que viene este segundo semestre, así que les pido que oren por eso y que también estén atentos a las informaciones que vayamos entregando cuando tengamos listos los cursos que se van a impartir en este segundo semestre, para que no se lo pierdan. Ya queda poco, en agosto comienzan, así que estén orando por eso y estén atentos también a las diferentes informaciones que le entregamos. También, hermanos, les recuerdo el kilo de amor. Muchos de ustedes han aportado bastante para este kilo de amor. Les damos las gracias como consejo ministerial, porque ha sido una linda instancia en que se han podido crear estas cajas y se han podido ir entregando a los diferentes hermanos que han tenido necesidad durante este mes. Pero les recuerdo, mientras siga la pandemia y mientras siga esta cuarentena, hay hermanos que van a tener necesidades. Así que yo les insto, hermanos, a que puedan, dentro de lo posible, que ustedes puedan seguir aportando. Este próximo mes nuevamente vamos a formar diferentes cajas para ir en ayuda de los hermanos que vayan teniendo necesidades. Y también, hermanos, les recordamos el tema de los diezmos. No solo pensando en el diezmo material, el diezmo de dinero, sino que a mí me gustaría recordarles el diezmo como un tema de adoración a Dios, pero no pensando solo en lo material, sino dejándolo para que ustedes lo reflexionen durante el día de hoy, durante la semana, en cuanto a nuestro diezmo del tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicamos para la obra del Señor? ¿Cuánto tiempo dedicamos durante la semana para entregarles a otros el don que Dios nos dio a cada uno? ¿Cuánto tiempo ocupamos de nuestra semana en ocupar ese don para ayudar a los demás? Ese don que Dios nos dio quizás a nosotros en especial y no se lo dio al resto de los hermanos al lado de nosotros. Ese don que nos dio a nosotros, pero para ayudar a otros. Para que reflexionemos durante la semana, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos haciendo con el don que Dios nos dio? Si lo estamos ocupando en otros, o solo lo estamos ocupando en nosotros, o estamos dejando que se marchite. Que tengan una excelente semana, hermanos, que tengan una linda semana, que Dios nos acompañe, Dios nos bendiga y nos podamos volver a ver este próximo domingo en nuestro culto dominical online, y esperando que ya pronto ojalá podamos volver a nuestro amado templo. Que tengan una excelente semana, hermanos.